Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar, ya que yo estoy conectado hace algún momento que llegué. Y bueno, vamos a continuar con el tema que ya habíamos arrancado acerca del intestino delgado, donde habíamos conversado de una serie de temas importantes e interesantes en cuanto a este órgano, ¿verdad? De tal manera de que vamos a continuar hoy, vamos a continuar, ¿verdad? Y una de las, este intestino delgado era la oclusión intestinal. Creo que se recuerdan ustedes que yo la noche de ayer, yo les comentaba que la oclusión tiene también otro nombre, ¿no? Que es la obstrucción, ¿no? Que le llamamos oclusión u obstrucción intestinal, que a la postre viene a ser lo mismo, es una interferencia, ¿verdad? Es una interferencia que se presenta dentro de la luz del intestino, que va a impedir que el alimento que han ingerido, pues, siga su trayecto hacia la parte caudal, ¿no? Del organismo. Por lo tanto,
esa oclusión o esa obstrucción intestinal tiene una serie de causas. Entre ellas, pues tenemos causas mecánicas, por ejemplo, la presencia de hernias, invaginaciones, tumores que pueden ser internos o tumores externos, bridas, que son una especie de bandas o bandaletas, no sé cómo ustedes lo pueden llamar, pero son unas bandas que se encuentran dentro del intestino y que comienzan a manera de valvas a moverse y a ocluir en algún momento el paso de el alimento, ¿verdad? La enfermedad de Crohn como patología propia clínica, la enfermedad de Crohn, los besoares, que ya vimos lo que eran los fitobesoares y tricobesoares, que existen, evidentemente, los parásitos, entre ellos los ascaris lumbricoides o llamadas también lombrices, que son dentro del grupo de los parásitos los que más provocan obstrucción intestinal. De tal manera de que son propios, ¿no?, de lo de allí. El hilio biliar, que no es otra cosa que una parálisis producto del problema biliar, de la vesícula biliar, y que paraliza eso, ¿verdad? Y la trombosis mesentérica, las torsiones intestinales, ¿sí? Entre otras causas. Pero normalmente lo que me quiero referir es que más que cualquier otra cosa, existe una causa mecánica. Es decir, algo que impide realmente que el trayecto del intestino delgado sea ocluido o se haya paralizado, ¿no? Hace un par de días tuve un caso en el hospital, en una emergencia, que fui llamado a revisar a un niño de 5 años que tenía una oclusión intestinal de 4 días de evolución. Tenía muchos niveles hidroaéreos, se había distendido mucho y lo que había era una apendicitis crónica. Y miren ustedes que no existen apendicitis más que agudas, pero en este caso era una apendicitis que no debutó como apéndice, sino que debutó con vómitos y debutó con distensión abdominal, pero nunca el niño refirió dolor en fosa ilíaca derecha, ni tampoco la fórmula leucocitaria se elevó por encima de 14.000, sino que simplemente hizo una obstrucción o oclusión intestinal y cuando se lo metió a quirófano detecta que era por una apendicitis. O sea, este proceso inflamatorio hizo paralizar todito el intestino delgado, que en realidad no era una oclusión, sino que se paralizó el intestino y no quiso moverse más, entonces se comenzó a distender, no se mueve. Se sacó el apéndice y se comenzó a dar medicamentos y ya comenzó el niño nuevamente a mover su intestino. Entre unas cosas rarísimas que ocurren en medicina, ¿no? Pero de alguna manera les comento para que vean que las cosas pasan con este tipo de situaciones. Y estas son las causas, ¿no? Cuando ustedes vayan a ver una causa de oclusión intestinal, piensen en cualquiera de estos ocho causas probables en la etiología. De ahí los síntomas, pues, ustedes pueden mnemotécnicamente aprenderse muy fácil los síntomas clínicos de esta enfermedad, porque es la enfermedad de las 5 Ds. Dolor, distensión, devolución, detención, deshidratación. Es decir, dolor, distensión, vómito, ¿sí? Que a veces en principio son alimenticios, pero cuando ya sobrepasan los días de obstrucción, estos huelen a popó y se les denomina vómitos fecaloideos, porque ya son vómitos tardíos, lo que implica que perdón, que la obstrucción está bien abajo, que está muy abajo. Cuando ustedes perciban un vómito fecaloide, olor a popó, es porque la obstrucción es bien abajo, ¿ah? Muy, muy abajo. De tal manera de que miren cómo el organismo hace que regrese desde muy abajo todo lo que tenga. Inclusive suban los líquidos intestinales por la boca, ¿no? Que en algunas personas, más que todo niños,
pueden inclusive tragarse no tragarse, perdón, sino a broncoaspirar y se van al bronquio, esas cosas, y provocan neumonías terribles, neumonías químicas, ¿no? Por estos vómitos fecaloides tardíos. No hay gas, perdón, no hay heces, sino que hay gases muchísimos en algunos casos, en algunos otros casos no hay ninguno de los dos, se detiene totalmente el intestino y secuestra líquido adentro, ¿no? O sea, secuestra quiere decir que hace que se recoja mucho líquido intestinal dentro del mismo y ese líquido está perdido. Ese líquido provoca deshidratación porque ya no lo tenemos en el cuerpo, eso ya está en el intestino, en la luz del intestino. Entonces, al niño lo único que le hace falta es que lo evacúe, pero como tiene una obstrucción, no lo evacúa. Por lo tanto, ya tiene deshidratación. Es un cuadro muy, ¿qué les puedo explicar? Es un cuadro clínico muy, para los ojos de una persona, es muy penoso, porque generalmente la persona que sufre de esto tiene muchos síntomas y usted lo ve que está delicado, porque el paciente llora, el paciente está extendido, ya respira con mucha dificultad, no aguanta la mano, tiene dolores, es desesperante. Esa sería la situación que lo hace entrar al médico, evidentemente, en ciertos momentos en pánico. El diagnóstico de la oclusión o lo de la obstrucción intestinal está basada, evidentemente, en exámenes de sangre, electrolitos, porque aquí va a haber una serie de desorden electrolítica. Y una de las cosas principales que ustedes tienen que familiarizarse con estos casos es la gasometría. La gasometría es la que estudia el bicarbonato, el ácido, el pH, porque estos pacientes caen rápidamente en lo que conocemos como acidosis metabólica. Y eso hay que controlarlo. Y es un paciente que no se lo va a poder tratar fácilmente en una sala hospitalaria, sino que en algunos casos va a necesitar terapia intermedia o en algunos casos terapia intensiva. De tal manera de que estos exámenes son obligatorios. Las radiografías de abdomen son tremendamente necesarias y si lo ponen de pie, mejor todavía, porque ustedes pueden ver los niveles hidroaéreos que estos pacientes presentan. Ya les vamos a enseñar algunas imágenes, ¿no? Si no, acostado en caso de que no pueda pararse, pero también necesitamos la radiografía de tórax. Es decir, las dos tienen que ir de cajón. Radiografía de abdomen de pie y radiografía estándar de tórax. Los niveles hidroaéreos se van a ver rapidísimo, la distensión de las asas intestinales se observan en la simple radiografía, el edema de la pared intestinal va a estar súper engrosado. Y esa imagen en Rosario que siempre dan y que la vamos a ver más adelantito cuando hay una oclusión intestinal, ¿no? Un síndrome de obstrucción. Entre las cosas básicas que tratamos a estos pacientes, escuchen bien que fue lo que realmente hicimos ese día con ese niño hasta que se determinó que hubo que entrarlo a quirófano, está el NPO. El NPO es nada por vía oral, es decir, nada por boca. Al contrario, se le aplica una sonda a través de la nariz que pase hasta el estómago, la sonda nasogástrica para evitar la distensión abdominal intensa, para que los gases salgan por ahí, por la sonda, ¿sí? Y los líquidos intravenosos que tienen que ser muy controlados de acuerdo a lo que vengan los electrolitos en sangre. Medidas generales, sueros, calmar un poco el dolor, esperar si lo que se le da al paciente puede arreglar el problema, entre ellos la radiografía, ¿sí? O repetir radiografías de acuerdo a lo que manden los médicos en emergencia, o tomar la conducta de abrir ese paciente para observar por qué razón es que está este paciente obstruido. De tal manera de que es un compás de espera que de todas maneras desespera. Eso es lo más importante, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo una radiografía aparentemente normal, ¿sí? Aunque usted puede notar mucho que en la parte inferior se nota mucho. Miren, los intestinos normalmente se ven,
se ven presencia de gases. En este solamente notamos, voy a poner el cursor, mire, solamente notamos unas cuantas burbujas de gas acá en la parte superior y aquí en este flanco, probablemente el colon, ¿no? Probablemente. Pero miren, toda esta parte que está aquí está como opaca. Y esto a mí me está indicando, miren acá también opaco, me está indicando que probablemente esto esté llena de heces fecales. Probablemente haya mucha concentración de heces fecales, ¿sí? Porque no hay casi burbujas de gas, lo que indica que este intestino de esta persona está súper lleno de probablemente materia fecal. No ha hecho probablemente mucha defecación, o es estreñido crónico o estreñida crónica. Y hay personas que, por ejemplo, no evacúan sino en 5 días, en 4 días. Entonces ustedes se pueden imaginar la cantidad de heces que se pueden quedar dentro de los intestinos y que de alguna manera también pueden en algunos casos obstruir, ¿no? Provocar obstrucción en los pacientes, por ejemplo, los fecalomas, que son heces fecales duras que funcionan como tumores, porque son verdaderas piedras que están adentro y grandes, que van a obstruir la salida del resto del contenido intestinal. Ustedes pueden observar en esta otra imagen que, por ejemplo, en este lado podemos observar muy pocos niveles de gas, y acá está totalmente todo velado, ¿no? No crean que está normal todo esto. Aquí tiene que haber gas, porque aquí tenemos la ampolla rectal. La ampolla rectal siempre debería estar vacía y solamente se llena cuando hay ganas de ir al baño. Pero miren esta está completamente velada. Aquí no se ve nada negro. Debería estar con una sombra negra y no lo está. ¿Sí? Aquí vemos los psoas. Miren los músculos psoas que dejan esta imagen recta para arriba, vean. De los psoas, aquí está el psoas, ¿ve? Que va pegado hacia el borde de la última costilla, hasta la cresta ilíaca, en su parte interna. ¿Sí? Pero todo se ve velado, no todo se ve velado. Velado significa opaco. Eso significa de que este paciente está probablemente con abundantes heces fecales dentro o no ha hecho deposiciones, ¿verdad? Dentro de los datos importantes que debemos conocer en una radiografía, porque una radiografía nos grita mucho el diagnóstico, ¿no? Los arcos posteriores de la 11ª costilla, los niveles del tamaño del vaso, la situación de los riñones. Es decir, en la radiografía nosotros podemos determinar ciertas cosas que nos van a ayudar mucho, ¿verdad? Las líneas musculares, la sino de los flancos, los psoas, ¿verdad? Todo eso que le estaba explicando virtualmente en la anterior es lo que estamos más o menos graficando, ¿no es cierto? Miren ustedes, arriba están los pulmones y como los pulmones son llenos de aire, miren ustedes de qué color es el aire, negro. Y debería de haber una ampolla rectal aquí también de coloración negra, pero no la hay. Entonces, grueso muy lleno. Estas radiografías normalmente son patológicas, es decir, representan o tienen el componente de un paciente enfermo y se le determina evidentemente lo que está provocando. Miren ustedes, aquí ya tenemos una serie de radiografías patológicas donde ustedes pueden observar, por ejemplo, miren, este apilamiento. Empecemos por las más visibles, ¿no? Miren ustedes este apilamiento. Siempre cuando hay un apilamiento recto, ustedes ven recto, 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 es decir, una imagen recta en forma de cúpula y con base recta, eso es un nivel hidroaéreo. Esto significa obstrucción. Miren ustedes acá, los intestinos acá. Todo esto es delgado porque el intestino delgado es que está en esta parte. Si fuera en este sector del contorno, estaríamos hablando de colon, pero aquí está en todo, miren. Nivel, 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 nivel. O sea, todo tiene nivel, miren, nivel. Esto me está indicando que este paciente, y probablemente es un niño, miren, porque estoy viendo que tiene costillas pequeñas, unos bracitos pequeñitos. Esto es un niño que está con una obstrucción u oclusión intestinal.
Lo primero que veo aquí es niveles hidroaéreos. Miren acá la imagen, miren ustedes, la imagen en rosario. Miren la distensión abdominal, que sin necesidad de ponerle contraste, miren los intestinos cómo están. Vean. Grandes, muy grandes, pero tremendamente grandes, mucha distensión abdominal. Miren el tamaño que tiene. Miren cómo se pueden observar la mucosa interna, ¿ve? Con estos pliegues aquí adentro, ¿ve? Pero lo más importante es observar el grosor de la pared. Es esta blanquita que ustedes ven aquí. Muy engrosado el intestino delgado, muy grueso, que está provocando obviamente una obstrucción. Miren acá estas imágenes. Miren la imagen en rosario, ¿sí? O collar. Siempre de pie. Miren, tremenda distensión de las asas, tremenda distensión. Múltiples niveles hidroaéreos aquí. ¿Sí? Gases. Esto de aquí es de mucha ayuda diagnóstica. Por lo tanto, es una de las cosas que nosotros debemos de conocer cuando se emiten este tipo de situaciones. Estar pendientes cuando hay este tipo de cosas porque nos está gritando de que estos signos radiológicos están indicando que este paciente está con una obstrucción intestinal y que muy probablemente en un 80% puede que esta persona entre a una intervención quirúrgica para revisar qué es lo que está provocando la obstrucción. ¿Y por qué digo 80% y no 100%? Porque hay un 20% de que puede ser un hilio metabólico paralítico por desequilibrio electrolítico, que usted arreglando los electrolitos puede de alguna manera llevarlo a la normalidad otra vez sin necesidad de operarlo. Eso se llama hilio metabólico o intestino metabólico. Pero el quirúrgico es aquel que está obstruido y que a pesar del arreglo de los iones o electrolitos, usted no logra bajar la distensión, usted no logra calmar al paciente, no logra evitar que el abdomen esté muy hinchado. Por lo tanto, tendrá que pasar a cirugía, ¿verdad? Entonces es muy importante, miren ustedes, la oclusión intestinal es muy sencilla, no tiene mucha cosa importante para saber, sino una cosa práctica de cómo poder determinar que un paciente está entrando en una oclusión intestinal. El diagnóstico es idéntico para las personas adultas o para las personas o para los niños. Es el mismo y el mismo procedimiento. De allí tenemos esto, que son las fístulas intestinales. Fístulas intestinales que, miren, se producen por algún daño en la pared abdominal. Las fístulas intestinales pueden, según su localización, ser altas cuando están por encima del ombligo o bajas cuando están por debajo de él. ¿Sí? Según su volumen, es decir, la extensión, esto da una pérdida. ¿Qué significa? Que ustedes tienen, no sé cómo llamarlo para que ustedes lo entiendan, una lesión que comienza a botar un líquido y líquido y líquido y líquido y líquido y líquido y líquido. ¿Sí? Y que ya en la práctica se conoce como fístulas de bajo gasto, aquellas que en 24 horas no han llegado a eliminar 500 ml de líquido que bota. Porque las fístulas emiten exudado, o sea, emiten líquido, que no es otra cosa que la condensación del tejido que van tomando. Y lo van, háganme más o menos para que me entiendan, lo van como quemando y ese líquido va comenzando a salir por ahí, por la fístula. Si es menos de 500 ml en 24 horas es de bajo gasto, pero si es por encima de 500 ml en 24 horas es una fístula de alto gasto. ¿Qué es en definitiva una fístula? Es una comunicación anormal entre el tubo digestivo, o sea, la luz del tubo digestivo, la luz, lo que va dentro del tubo digestivo, con la piel. Si usted tiene aquí en la parte de la piel, del abdomen, un huequito por donde está saliendo líquido. Y usted dice, ¿y esto qué es? ¿Por qué me sale esto? Y eso cada vez se va haciendo más grande y más grande y más grande. ¿Cuál es la particularidad? Que ese huequito o ese túnel que tiene y que conecta la parte exterior hasta el interior del intestino tiene epitelio, tiene trayecto, es como que tuviera una manguerita, se le forma epitelio.
Lo que hace que cuando el médico vaya a operar esta fístula, porque esto es netamente quirúrgico, las fístulas son netamente quirúrgicas. Hay que ir, entrar por el huequito, se hace una radiografía contrastada por el huequito y se determina el trayecto de la fístula. Y eso hay que sacar todo el trayecto de la grasa, de la piel que lleva ese conducto hasta llegar al intestino. En algunos casos terminan en ostomía, porque son tan grandes por dentro que se hacen verdaderos cráteres en el intestino. Miren ustedes, esto es una fístula, más o menos para que ustedes vean, ¿no es cierto? Miren, eso de allí es una fístula, prácticamente una fístula que llega al útero. Miren ustedes, no se vayan a confundir. Perdón, al útero estoy hablando, al intestino delgado. Miren ustedes, el intestino, a ver, vamos a ver acá. Miren, esto que está aquí son los intestinos. ¿Sí? Acá está el corte longitudinal, este es el intestino. Y miren ustedes cómo la piel está acá. Esta es la piel, la que está en la parte de abajo de la piel. ¿Sí? Miren ustedes cómo forman trayectos y van formando y va saliendo por aquí. Entonces, el líquido intestinal, porque no puede salir alimento, porque son cráteres que probablemente en el intestino esté grande, pero de ahí se van fistulizando y haciéndose caminos muy cortos, muy finitos, donde no va a pasar ningún tipo de alimento, sino que va a pasar puro líquido y sobresale a la piel. Esa es una fístula. Esto de manera didáctica, pero si la quieren ver en persona, como se dice, en realidad, aquí está una fístula. Se observa inclusive hasta el intestino. ¿Ven? Es decir, usted se puede dar cuenta que esto es un defecto de la pared, ¿sí? De la pared anterior. Y miren ustedes, fístulas, que pueden ser así pequeñitas como esta que estoy señalando aquí. Y usted todo el día está que bota líquido y bota líquido. O puede ser una como la que está acá. Y todo el día bota líquido y bota líquido. Y lo que han hecho en este momento es abrir aquí la piel y se han ido en el conducto hasta llegar, miren, hasta el intestino. A veces esta tontería de fístula, tontería en el sentido que la gente lo minimiza o lo subestima, resulta de que va a ser un verdadero dolor de cabeza para la restauración de una fístula. Evidentemente que hay factores que conforman la etiopatogenia de esto, y entre ellos los factores generales están la anemia aguda, pacientes flacos, hipoproteinémicos, pacientes con insuficiencia renal, obviamente que son pacientes de edad avanzada, o pacientes que tienen cánceres que se abren o se fistulizan desde el intestino hasta la piel. Eso como factores generales. Como factores locales, las enfermedades inflamatorias, aquellas personas que sufren de enfermedades intestinales, aquellos que han tenido peritonitis y se les ha formado obviamente una fístula, o aquellos que han tenido gastroenteritis y que no se les curó bien la gastroenteritis y por allí se les perforó el intestino y salió hacia la piel una fístula, ¿verdad? Y entre ellos los eventos después de operación, que es una de las mayores causas de probables fístulas, son cuando las suturas sufren aberturas cuando se operan los pacientes. Dehiscencia de sutura, traumatismos intraoperatorios, debilidad de la pared, muy poco espesor del tejido celular subcutáneo, aquellos pacientes que pasan con muchos, acostados por tener muchos drenajes que se les deja drenes por las operaciones que han tenido, o sufrió un traspié intraoperatorio, o cuerpos extraños que hayan quedado en el intestino. Todos estos eventos le van a provocar una razón o van a ser la razón suficiente para que se forme una fístula. Miren, por ejemplo, una infidencia. Un cuñado mío jugando o sentado en no sé qué cosa, se cayó de nalgas sobre el cemento. Se cayó como una simple caída que la puede tener usted, cualquiera. Él, no sé si se cayó, lo empujaron, no recuerdo muy bien, pero se cayó sentado de nalgas.
Este señor a los 2 meses comenzó a sentir un huequito que le salía líquido y le manchaba el interior, que le pasaba hacia el pantalón. Primero no le tomó mucho asunto y simplemente se ponía cremitas. Nadie sabía porque él se lo tenía muy guardado. Pasaron meses y al cabo de 6 meses le salía un olor fétido. ¿Saben lo que había ocurrido? Que eso se había fistulizado. El golpe con el coxis dañó la parte del periné, de las nalgas, y ese tejido se quedó tan frágil que comenzó a perforarse y se comenzó a caminar y comenzó a formarse hasta llegar al recto. Y el líquido que le salía, ahorita estamos hablando evidentemente de intestino delgado, pero esto puede ocurrir en el intestino grueso también, que son las fístulas. Pero estamos hablando ahora del intestino delgado. Bueno, en él la fístula. Doctor, se le fue el audio. El doctor tiene problemas de internet, por eso se quedó. Por la colostomía y por la barriga, porque hubo que sacarle todo el conducto que tenía. Disculpe que lo interrumpa, se le fue el audio no hace mucho, no se escuchaba absolutamente nada. Sí, doctor. No Ok, le quería decir que él tuvo que vivir 1 año con colostomía porque le tuvieron que cortar el colon y abocarlo al abdomen para poderle sacar la fístula. Porque la fístula llegaba hasta el colon, hasta el recto, y tuvieron que hacer una colostomía del lado izquierdo. ¿Se pueden imaginar? Por una pequeña fístula. Y este hombre tuvo que vivir 1 año con el colon aquí afuera en la barriga, en el abdomen, haciendo popó en una fundita. Una cosa terrible. Y después someterse a la otra cirugía para poderle otra vez empatar el intestino que le cortaron para que pueda hacer su deposición por el ano, ¿no? O sea, cosas terribles que se parecen que no provocaran este tipo de situaciones y las presentan, ¿no? El estudio de las estas, miren cómo se hace, mediante contrastes. Miren ustedes ahí, las flechitas están indicando la fístula que se está formando desde adentro del intestino hacia la parte de afuera. Normalmente se les pone líquido por allí, se les pone líquido por el huequito y ahí se les toma la radiografía y usted puede observar tranquilamente cómo el intestino se ha fistulizado hacia la piel del abdomen, ¿no es cierto? Normalmente, como yo les decía hace un momento, aquellas fístulas que botan menos de 500 ml, o sea, menos de medio litro, son más favorables de que se cierren que aquellas que botan más de medio litro. Las personas de menos de 40 años tienen mayor probabilidades de arreglar eso rápidamente, mientras que las mayores de 40 años no. Y así una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, si tiene una nutrición adecuada, evidentemente que va a ser más favorable para tener una fístula, para que se arregle una fístula. Pero un desnutrido no. Y cosas por el estilo, factores que van a influir con el cierre espontáneo de una fístula. Se llama fístula enterocutánea. ¿Por qué? Porque va desde el intestino, que es la parte enteral, hasta la piel, que es la parte cutánea. Por eso se llaman fístulas enterocutáneas. Y cuando presente una fístula, óiganme bien, chicos, cuando encuentren un paciente con una fístula, el pronóstico va a ser una cruz para ese paciente arreglarle esa fístula. Porque sea donde se encuentre ese paciente, no va a dejar de tener por lo menos 2 cirugías, porque en la primera no le arreglan a veces todo. Como mínimo va a tener una, como máximo algunas, pero no menos de 2 probablemente vaya a tener que tener. Se va a entrar a quirófano por un par de veces, porque no se curan fácilmente.
y se presentan producto del intestino delgado, ¿verdad? A veces las fístulas no se cierran en estos procesos, por ejemplo. Cuando tienen mucho epitelio, cuando tienen infecciones agregadas, cuando el diámetro es bien amplio, como que ustedes vieron ahí en ese paciente ahorita, cuando hay un cáncer de por medio, cuando hay una obstrucción intestinal, cuando el trayecto de la fístula bota pus, cuando hay una parte del intestino que se brota por la fístula, porque puede salir por la fístula, etcétera, ¿no? Anemia, pacientes diabéticos, pacientes que son irradiados, pacientes con VIH, pacientes inmunos comprometidos, pacientes que utilizan esteroides por los problemas reumáticos o artritis o gota. Entonces, son pacientes que si tienen una fístula van a tener muchos problemas en que se les cierre la fístula, obviamente después de operados. O sea que no se les va a arreglar muy fácilmente con la primera cirugía. Y por eso es que les digo que tienen a tener otra cirugía de corrección, porque a veces en la primera, al menos si tienen estos ítems que ustedes observan ahí, no se va a cerrar completamente. Y probablemente habrá que reintervenir a este tipo de pacientes. El objetivo fundamental del tratamiento es el cierre de la fístula. Y evidentemente cortar toda comunicación, ¿no? Con el intestino. Por eso es que hay que abrir. Una fístula hay que abrir. Es como que usted tenga, por ejemplo, la salida. Esto es facilito. Que ustedes vean en su patio que le está saliendo agua. Está mojado un sector y por ahí le está saliendo agüita. Y usted dice, uy, como que se ha dañado. Alguna tubería se ha roto adentro. ¿Qué viene el gafitero y le dice? Sí, señor, Hay que romper. hay que romper. Y cuando ustedes rompen, uy, ¿dónde está esa manguera? Ya llevamos 1 metro. Siga rompiendo. Y siga rompiendo. Y abra más el hueco. Cuando se da cuenta, ha abierto un hueco de 1 metro por 2 metros de fondo. Y el huequito ha sido de 2 centímetros. Sí, pero para arreglar ese huequito de 2 centímetros hay que cambiar la tubería, hay que ponerle otras cosas, etcétera. Ya más o menos ustedes se dan cuenta en la cuestión de una perforación de agua. Se rompió el tubo, se fisuró el tubo. Acá no podemos hacer eso. Acá probablemente tenemos que entrar por la fístula, sacar toda la fístula, o de lo contrario, lo que tenemos que hacer es abrir todito el intestino, digamos el abdomen, en una laparotomía, para poder arreglar la fístula que está comunicando la pared. Cerrarla por dentro, arreglar todo eso, abrir y sacar el epitelio de toda esa fístula, porque eso es lo que hay que hacer. Entonces, requiere de un procedimiento quirúrgico bastante molestoso, tanto para el paciente como para los familiares, porque eso generalmente las fístulas quedan abiertas para que se cierren, no se pueden cerrar con hilos. Se cierra lo de adentro, pero la fístula se deja abierta cuando ya está arreglada, para que se cierre por segunda intención. Imagínense ustedes, lo que indica de que ese paciente tiene que estarse curando todos los días, y cúrenlo, y cúrenlo, y cúrenlo, ya, y el paciente está ahí con esa cruz, y todos los días le dice al familiar, ¿y cuándo es que se me va a cerrar esto? ¿Y cuándo es que se me va a cerrar esto? Más o menos para que conozcan cómo es la evolución del tratamiento, ¿no? Muy, muy molestoso, muy penoso para el paciente, ¿no? Se podría esperar que el débito vaya disminuyendo y que se cierre solo, pero para eso se necesitaría que el tránsito intestinal esté libre y ausencia de complicaciones como las que habíamos hablado. De lo contrario, generalmente las fístulas no se cierran. Dígame. ¿Alguien me quiere preguntar algo? No. Ok. Ahí una compañera le alzó la mano, Doc, pero no se le escucha. Yo tampoco le escucho. Yo, Dígame. doctor, usted decía que a esa fístula se le esperaba cerrar por segunda intención, o sea, ¿por qué se lleva a cabo esto? Porque tienen epitelio, ese conducto tiene epitelio. Y hay que hacer una perforación sacándole todo eso con bisturí. Y eso no se cierra con mano, con puntos. No pega, no cierra. Eso tiene que cerrarse. Mire lo que dice allí en la
En la segunda, a ver, ¿en dónde está? Dice, se podría esperar que el débito vaya disminuyendo y se cierre sola, para lo que se necesita dos eventos, que el tránsito intestinal esté libre y la ausencia de complicaciones. Pero normalmente esto hay que entrar, apenas se diagnostique, hay que entrar a cerrarlo quirúrgicamente. ¿Por qué razón? Porque eso no se le va a curar. Miren ustedes eso, por ejemplo. Mire cómo queda abierto. Mire que ya está operado. Ese paciente está operado. ¿Sí? Sin embargo, mire cómo van cerrando. Mire la más pequeñita. Le voy a poner la más pequeñita. Mire. Esta se va a cerrar. Mire. Pero mire esto. Probablemente una polillita tenía aquí. Y mire cómo va. Ya se comió todito esto. Entonces, cuando ya se operan, uno trata de cerrar hasta donde puede y el resto lo deja que se cierre por segunda intención. Es decir, en otras palabras, no se cierra la piel, ya, se deja abierto en el celular, en la grasa, en el celular subcutáneo, para que se cierre por segunda intención. Entonces, miren ustedes el trabajo que pasa a un paciente como esto. Miren la mano a la otra persona que está allí, como que abriéndole un poco el espacio para que se vea la foto bien. Es un karma para estos pacientes, es un karma tener una fístula. Y esto ocurre en el intestino delgado. Y peor si es en el grueso. Imagínense, no es que en el grueso tiene que ver con popó. Este todavía no tiene popó. Este solamente tiene líquidos intestinales. Pero estas son una de las patologías. Entonces, miren ustedes el tratamiento médico, protección de la pared. Las paredes se dañan. Chicos, los jugos intestinales queman la pared. Queman. Hay que mantenerlos con cremas, con cositas así. Esto es recontra que penoso. Duran mucho tiempo estos pacientes hospitalizados y a veces se los manda a la casa después de haber arreglado una fístula porque queda abierta la herida y usted no puede aguantar una cama con un paciente que tiene una fístula de esto para estarlo curando nada más en el día. No, pues se lo manda a curar a su casa. Entonces, mire usted el problema que provocan las fístulas. Siempre los pilares en el tratamiento son, obviamente, tapar el trayecto fistuloso mediante una cirugía. Pueden aspirar si desean con alguna bomba de aspiración, que aquí no la tenemos. Aquí el tratamiento en Ecuador, ojo, aquí el tratamiento en Ecuador es quirúrgico. Aquí casi no se hace ninguno, ni el segundo ni el tercero. Se hace el primero protegiendo la pared con cremas, porque esto es una verdadera quemadura que provocan los líquidos intestinales de fístula. Por la fístula salen líquidos intestinales que queman la piel. De tal manera que aquí lo que se hace es proteger la piel con, evidentemente, cremas, tratar las infecciones si sale pus y tener un buen soporte nutricional con proteínas. Con proteínas. Si ustedes quieren saber el último ítem que dice ahí, soporte nutricional, eso es con proteínas. La proteína ayuda a que se cierren rápido las heridas. Pero si hay pacientes desnutridos que no tienen proteínas, flaquitos y todo lo que ese paciente va a pasar trabajo. La desnutrición no va a dejar cerrar la fístula. Ni por segunda intención, ni después de operado. No lo va a dejar arreglar, ¿no? Otros elementos, como ustedes ven ahí, protección de la piel, cremas, ¿no? A veces hay que darle nutrición enteral. ¿Qué significa? Que ese intestino está tan delicado que usted no le puede dar de comer, sino que tiene que darle alimentación enteral, que se llama, o parenteral, por medio de sueros que come ese paciente, o por sondas, si es que es necesario, se le pone una sonda, se le hace una ostomía, una iliostomía o una yeyunostomía para poderle poner, evidentemente, una sonda para darle de comer. Y todo esto, miren lo que les estoy diciendo, por una simple fistulita. Dice uno, por un calichito que se haya presentado. Miren el problema que lleva. Bloqueadores H2 porque estos pacientes se estresan muchísimo, no comen bien, ¿sí? Albúmina como proteína, es lo que le estoy diciendo, albúmina. Antibióticos, somatostatina, que es una enzima que se vende de manera sintética en las farmacias para que puedan degradar rápidamente el alimento, el poco alimento que comen. ¿Quién provocó todo esto? Una
pinche fístula. Una pinche, digamos así, ¿no? Una tontería de fístula. Y miren todas las cosas que provoca. Por eso es importante que conozcan este cuadro. Este cuadro, aquí en el Ecuador, créanlo que es quirúrgico, no hay otra. Y estos soportes que ustedes ven aquí se los hace después de la cirugía. Después de la cirugía. Pero aquí en el Ecuador, la mayor parte de las fístulas son tratadas así sea así, si no ha llegado hasta el intestino, que lo que estamos hablando aquí son fístulas intestinales, si no ha llegado hasta el intestino, la fístula igual es una cirugía invasiva. Se saca toda la fístula hasta donde esté y se deja abierto para que se cierre por segunda intención. Tratamiento quirúrgico se plantea cuando no responde, ya les digo aquí en Ecuador es directamente, una fístula es cirugía. Debe instaurarse no antes de 6 semanas y después de tener buena albúmina. Eso sí, la cirugía se tiene que hacer con buena albúmina, por eso se mandan a hacer controles de albúmina, que estabilice un peso corporal agradable para la cirugía. No puede ir muy flaco, en otras palabras, a operarse. Se lo engorda, en otras palabras, al paciente. ¿Sí? Que el paciente compense todos los desbalances anabólicos que tenga y que granule muy bien la herida. ¿Sí? Que no haya signos de ningún tipo de infección, peor de sepsis. O sea, usted no puede meter a operar una fístula. O sea, en otras palabras, chicos, para resumir, una fístula no se mete como emergencia. Una fístula es una cirugía programada. Y antes de meterla, usted tiene que hacerle todas estas cosas que tiene que hacer. Mandarle los exámenes a ver cómo está la albúmina, si tiene buen peso, si tiene buena grasa, si no hay infección. Si cuando ya usted lo vea bien, pero bien estabilizado al paciente, métalo a quirófano y hágale lo que tenga que hacerle, ¿no es cierto? Porque acá tenemos otra cosa, que es el divertículo de Meckel. Miren, el divertículo de Meckel es eso. Es una prolongación o una, hablemos en palabras criollas, es una tetita larga que se presenta en el intestino delgado. ¿Sí? Y es una de las malformaciones más frecuentes del tubo digestivo y que se presenta al final del intestino delgado. Es decir, ¿en qué sector? Ilio. En el ilio. En el ilio. Esa es la parte terminal del intestino delgado. La mayor parte se ubica en el ilio, cercano a la desembocadura del ciego. Esto evidentemente es un saquito que ustedes lo pueden observar ahí. Es un saquito, no es un apéndice por si acaso, es un saquito, ustedes lo pueden observar. Ese saquito sabe presentarse en algunas personas. ¿Sí? Es un producto netamente embrionario, nace la persona con esto, pero igual tiene su porcentaje de aparición, se presenta en el 2 al 3% de las personas. Siempre lo vamos a encontrar en el ilio terminal, o sea, en la parte terminal del ilio. Una forma de una bolsita, un saco que sobresale. Y ustedes lo pueden ver ahí en la imagen ilustrada en la parte superior derecha, donde ustedes ven el intestino, y miren ese saquito que es el divertículo de Meckel. Un tal Meckel lo descubrió y le puso su nombre. Pero aquí viene el problema, no es un apéndice. Ojo, las apéndices salen en el ciego, o sea, en el intestino grueso, no en el delgado. Entonces, hay muchas formas de tratar a este divertículo. Miren ustedes, por ejemplo, hay un divertículo de Meckel en un paciente que ha estado operado. Ese ya es un divertículo de Meckel grande. Porque usted para sacarlo, es decir, ojo, cuando se determina un divertículo de Meckel, usted tiene que tomar una decisión. Si se lo encuentra accidentalmente por una cirugía, vamos a suponer de apéndice, usted tiene que tomar dos opciones. Si ese divertículo tiene una base muy amplia que usted para cortarlo le va a provocar un problema, mejor no lo toque. Y prepara muy bien la cirugía para otro momento. Porque lo más probable es que tenga que sacar todo el pedazo del intestino delgado y hacer una anastomosis. Miren ustedes. Pero si el el divertículo es pequeñito, vean ustedes
en el lado derecho donde está la cinta métrica. Vean ese divertículo que parece un apéndice. Ah, no, pues si parece un apéndice y tiene una base muy corta, lo saco en ese momento. Y lo saco como un apéndice. Recordar que las apéndices no están en el intestino delgado, sino en el grueso, que la pared es más gruesa. Por eso es la ventaja que tenemos el apéndice en el intestino delgado y uno las puede sacar. Pero en el intestino grueso la pared es muy pequeñita y muy frágil, de tal manera de que coserla puede representar un problema. Entonces, miren en el lado izquierdo donde está la pinza sosteniendo ahí un divertículo de Meckel que lo cortaron. Miren el tamaño que tenía el divertículo de Meckel y ahí lo cortaron. ¿Sí? Y probablemente ahí lo van a cerrar, porque la base es pequeña. Pero siempre este tipo de patología, cuando se ha cortado muy amplia, se ha cortado un divertículo de Meckel de una base muy amplia, les puede traer consecuencias postquirúrgicas graves, porque la sutura se puede abrir. ¿Y por qué razón? Porque estamos en un intestino de pared muy delgada. Y eso que en el hilio terminal es más gruesa que arriba. Es más gruesa que en el hilio allá. ¿Saben por qué? Porque ya se va acercando al intestino grueso. Y el intestino grueso tiene una capa más gruesa. Pero solo por eso, aún así, sigue siendo más débil esa pared que el intestino grueso. De tal manera de que hay que ser muy diestro, y tener mucho conocimiento del área, porque si usted pretende sacar un divertículo de Meckel, se le puede complicar con el tiempo, después de operado. Así que tiene que conocer mucho de la presencia del divertículo de Meckel. Y si lo ve de base muy ancha, es mejor que programe la cirugía porque le va a tener que cortar todo el segmento. O sea, va a tener que cortar este pedazo, miren, este pedazo y este pedazo. O sea que se lleva toda esta parte del intestino, todo esto, cuando son de base muy ancha. Y ahí tendrá que hacer una anastomosis, donde la situación es peor todavía. Es peor, porque ese paciente no va a poder comer. Entonces, miren ustedes las enfermedades que pueden ir presentando. Miren ustedes ese divertículo de Meckel. Se dio vuelta y se necrosó. Tiene que haber tenido harto dolor este paciente, ¿eh? Pero por eso lo han abierto. Pero como que se torció y tiene base muy, muy pequeñita, ¿verdad? Parece que eso era todo el problema y lo pudieron ligar. Porque esa base está muy pequeña, miren, la pudieron ligar, probablemente. Pero dentro de las complicaciones está la inflamación. Se puede inflamar el divertículo, se puede inflamar. Sí. Miren, acá está la representación en la imagen. Miren, una imagen. Miren, un divertículo de Meckel que ha hecho una fístula hacia arriba. Miren, se hizo tan grande que comenzó a llegar hasta la piel. Aquí está la piel, ¿ves? Miren. Y probablemente esté fistulizando. Entonces por aquí va a salir líquido. Y va a comenzar a salir líquido para arriba. Miren. Busca una abertura y se pega arriba y provoca eso. Otras como la B sangrando, miren. Sangra. Pero miren la base, bien ancha, miren, muy ancha. Esto no se va a poder ligar como un apéndice. No, pues aquí hay que sacar todo este sector y después pegar esta tubería, que va a representar para el paciente una molestia. Sí, hay que hacerle una pueda de alguna manera mejorar a este paciente. De tal manera que representa una gravedad. Miren ustedes, puede haber una perforación del divertículo de Meckel, puede haber sangrado, puede torcerse como está en la imagen ahí en vivo, puede invaginarse y provocar una invaginación o puede estrangularse a manera de saco herniario, como el que ustedes ven acá. El último, este de aquí, este que está aquí, el último, este es una hernia de Littré que se estrangula el saco, porque se ha hecho un saco, mire, se ha hecho una hernia grandota, con una base no tan pequeña, pero con una más grande es el saco, inmensa. Y esto es un divertículo de Meckel
en forma de hernia de Litre, que se llama. Esto hay que operarlo. En otras palabras, el divertículo de Meckel, que está en la última porción del intestino delgado, en el ilion terminal, es quirúrgico. Esto no tiene tratamiento. Evidentemente, las complicaciones de un divertículo de Meckel es inmediato. Pero cuando usted lo diagnostica previamente o accidentalmente por otra razón, evidentemente que usted puede programar bien la cirugía de este divertículo, ¿no? Lo puede programar muy bien. Si por alguna razón usted encontró un divertículo de Meckel y no le ha provocado problema, déjelo allí, no lo toque. Si va avanzando en edad y no le ha provocado problema, no lo toque. Deje lo que usted está viviendo. El problema es cuando hay complicaciones. Se inflamó, se perforó, se torsionó, se obstruyó, sangró, se invaginó o se estranguló, cirugía inmediata. Sea cual sea. La cirugía, sea cual sea, dependiendo de su tamaño y de la base que tenga. Si es una base del tamaño de un apéndice o como de la que ustedes ven en la imagen en vivo allí, eso se resuelve en 5 minutos. Pero si es muy grande, de base muy amplia, esa cirugía durará 5 horas. Porque hay que hacerle una resección intestinal con todos los problemas que pueda traer en el transcurso del postoperatorio. Doctor, una pregunta. ¿Un divertículo de Meckel puede ser cancerígeno? No. No, porque es una formación del intestino mismo. No. Ya, gracias, doctor. Ok, el tratamiento, miren, si el cuadro está complicado, se trata según la complicación generalmente con la extirpación del divertículo, ¿no? Pero si se halla accidentalmente, era lo que yo les estaba diciendo, usted decide. Si la base es estrecha, usted lo reseca como una apendicitis y se asegura de que no vaya a haber problemas de que se vaya a abrir la pared. Si es de base ancha, necesitará resección y ahí sí tendrá que valorar las condiciones locales, generales del paciente para decidir. A veces usted lo encuentra en el momento que está operando y usted tiene que decidir en el momento. Y tiene que ser de mucha convicción, no es porque, ay, saquémosela de una vez, mira que si no tiene problema. Y resulta que después por sacarla se le armó un lío como a algún amigo que operó una cosa de esta. No les cuento, el paciente falleció. Un niño, un chico de 12 años, 14 años. Por sacársela profilácticamente, por gusto. Después se complicó, se le abrió la sutura. Ese muchacho hizo peritonitis, lo operaron como 3 veces, terminó falleciendo. Terrible, ¿no? Entonces, miren ustedes, la conducta es inmediata. Si el paciente, usted lo ve, porque ya es decisión del cirujano que está operando en ese momento, dice, no, esto tiene base muy amplia, no, esto se nos va a complicar. Hay que hablar con los padres y después lo operaremos en 6 meses y le sacaremos si acaso molesta. Si no molesta, hay que decirle al paciente que tiene un divertículo de Meckel y que en algún momento estar pendiente si el niño tiene una complicación o el paciente tiene una complicación intestinal, saber de que tienen esa posibilidad de cortarle un pedazo de intestino porque tiene una base muy ancha. Si es como apendicitis, en el mismo momento usted la saca. Pero el que decide, como dice allí, es usted, porque el paciente puede tranquilamente pasar una simple cirugía de 5 minutos a una resección intestinal de un segmento intestinal. Que esto lo hace muy complicado, ¿no? Evidentemente, eso es lo que hay. Y bueno, pues chicos, vamos a dejar con esta imagen. Estas fueron las patologías del intestino delgado. Probablemente la otra semana entramos con colon, para que vean que el colon es una patología donde ahí sí vamos a ver, se van a sentar la mayor cantidad de las neoplasias o los cánceres, los tumores que se hablan, ¿no? en el colon. Entonces, este sí tiene una connotación de otro tipo. Pero acá, como vieron, es una
es un capítulo bastante corto, porque no hay muchas patologías, pero eso sí, entender que lo poco que hay de patologías en el intestino delgado son muy, ¿cómo les puedo decir? Complicada. Problemáticas. Sí, problemáticas, son muy, psicológicamente deprimen al paciente, porque su arreglo requiere de mucho tiempo a veces, como ustedes pudieron observar. Y entonces eso es un karma tanto para el familiar como para... Cuando se puede arreglar la cosa, se arreglará como se arreglará cualquier otra cosa, pero cuando se presentan, tengan ¿cómo se llama? Tengan la idea de que se puede complicar bastantísimo un paciente con un problema intestinal delgado, ¿no? Y evidentemente de que la mayor parte de estas cosas son quirúrgicas. De tal manera de que, bueno, vayan leyendo, si es de su conocimiento, pueden ir leyendo algo más para que se ilustren. Esto es lo que realmente les interesa a ustedes conocer, porque ustedes van a operar esto es cuando sean especialistas. No lo van a hacer ahora. Antes lo podían hacer como residentes, por ejemplo, el que hace residencia en el hospital, en el hospital público. Ojo, en el hospital público, no en el hospital de seguridad social. Ahí no le dejan tocar ni a los residentes, ningún paciente. Pero pueden ayudar, sí. De hecho, nadie ayuda. De hecho, ningún especialista opera con ayudantes que no sean médicos. Entonces, yo creo que siempre la habilidad de uno que va a hacer cirugía es hacer una residencia que conozca y que ayude al cirujano, porque tengan en cuenta esto, ¿no? Un buen ayudante en cirugía va a ser un buen cirujano, porque primero hay que ser ayudante. El ayudante tiene que saber cómo opera el doctor, cómo quiere que le abran el campo, qué es lo que va a hacer el doctor o qué es lo que hace el médico. Preguntar cuando el médico le puede responder. Si lo ve tenso, esperar que pase, que en la otra cirugía que se le va a presentar a lo largo de su residencia le va a poder preguntar o preguntarle a la salida de la cirugía. O si está muy bien y relajada la cirugía, le pueden preguntar en el momento. Pero aprenden mucho primero viendo, ayudando. Ahí van a aprender muchísimo la conducta que se toma para este tipo de situaciones. Y para todo el resto de lo que estamos hablando, de todas las patologías que estamos hablando. Porque definitivamente de que van a entrar a quirófano, van a entrar a quirófano. Los internos hoy día de cirugía, los que están en cirugía de internado, los internos, reciben cirugía, andaban loquitos corriendo ahorita, porque tienen que presentar un mínimo de cirugías en ayudantía. Y hay algunos que me ayudaron a mí y andaban corriendo pidiéndome la firma porque les van a pedir, el profesor de cirugía les ha pedido ya la cantidad de cirugías que tienen que completar como ayudantes, no como mirandiña, sino como ayudantes que tienen que presentar, creo que en el primer parcial, no menos de 10 cirugías. Estoy hablando en el hospital del seguro, ¿no? Y hoy andaban corriendo porque uno tenía 7, el otro tenía 9, el otro tenía las 10, pero no las había firmado el médico y andaban corriendo por la ciudad. Entonces, si ven, o sea, aprenden entrando. Y todas estas patologías de alguna manera las van a ver. Todo lo que hemos visto en algún momento lo van a tener que ver. Entonces, tengan en cuenta siempre la teoría, tengan fresca las imágenes, tengan fresco todo el conocimiento, porque lo van a tener que ver, lo van a tener que dialogar con el médico que está operando esto, ¿correcto? Bueno, los voy a dejar, chicos. Creo que mañana tienen una evaluación conmigo a las 8 de la noche. El día sábado también creo, ¿no? Ahí completamos ya las evaluaciones y estaremos la próxima semana, creo que ya con todo completo para poder emitir las notas del primer parcial. Nos estamos viendo, espero que pasen bien, salgan bien en las pruebas
y nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Dios mediante. Que le vaya muy bien. ¿Eh? Gracias, doctor. Pasó bien. Doctor. Chao, chao.